Buenas tardes, Alex. Hola, José, ¿qué tal? Muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Alex Rayon. Alex es de Leioa, estudió Ingeniería Informática y también Ingeniería de Organización Industrial, es doctor en Informática y a lo largo de su trayectoria profesional siempre ha combinado el emprendimiento con la universidad. Como me decías, eres empleado por cuenta ajena, pero de una universidad, que no sé si es un poco distinto porque es verdad que los empleados de la universidad aparentemente tenéis bastante libertad, ¿no? En cuanto a movimientos, ¿verdad? Sí, como profesor sí, lo que pasa es que ya los últimos años me fui vicerrector y como vicerrector yo creo que cambias mucho tu rol universitario, porque pasas a ser más un directivo, digamos, ahí sí que eres cuenta ajena 100%, no daba clases ya los últimos años además. Entonces, bueno, he combinado también un poco esa doble parte universitaria de conocer lo que es el profesorado, que es donde va un poco tu línea, ¿no? De esa autonomía, esa soberanía que tiene el docente, con lo que es luego la gestión de esa soberanía, que también tiene sus cosas, claro. ¿Y cómo has gestionado durante tantos años esa combinación de emprender y enseñar al mismo tiempo? Primero, cómo has podido sacarle tiempo? Hmm. Bueno, nunca ha habido un acople en el tiempo, o sea, ha sido secuencial más. O Ajá. sea, estuve unos años, pues bueno, que fue donde nos conocimos hace como 12, 14, 15 años, en temas de emprendimiento y demás. Luego vendí todo eso y salí y quería hacer la tesis doctoral, quería estar un poco más tranquilo. Y ahí ya me metí, o sea, siempre había dado clase en la universidad, pero era por horas. O sea, es que claro, por eso cuando veo en LinkedIn que la gente da clase en la universidad, claro, habría que explicar que dar clase 10 horas, pues vas, cuentas algo y te marchas. Pero otra cosa es ser faculty, ser profesorado propio, que eso ya es un poco lo que me preguntabas, ¿no? Eso es 100% del tiempo, es investigar, es hacer una tesis. Y bueno, quería conocer también eso porque en general el mundo en el que me he movido sobre todo la inteligencia artificial, Big Data en su día y tal, es un mundo que hay que conocer científicamente mucho y quería probar eso también. Entonces, bueno, en resumen, que nunca lo he llegado a acoplar en el tiempo, vamos, del todo. Ahora, en este momento preciso, ¿en qué fase estás, Alex, antes de seguir? Pues salí hace 2 años de la universidad por decisión propia, porque quería emprender nuevamente. Montamos hace 3 años, lo que pasa es que el primer año no estaba yo, una compañía llamada Brain and Code, que es una escuela de formación tecnológica, así por simplificarlo mucho. Y ahora actualmente pues estoy de CEO de la compañía y bueno, aparte de eso pues también doy clase porque evidentemente nos dedicamos a la educación y fundamentalmente me encargo de labores comerciales más que otra cosa. Vale. Vamos a ver si te parece, dado que has tenido dos etapas emprendedoras, vamos a hablar primero de la primera. ¿La primera qué fue? ¿Inmediatamente después de haber estudiado o hubo un impasse ahí en medio? ¿Cómo fue eso? Sí, pues mira, yo salgo de la universidad en 2008, cuando venía mucho ruido de la potencial crisis que iba a haber y tal. Y además salgo de la primera promoción de una doble ingeniería, que era un grupo que había montado la universidad, así un poco cuidados y tal. Claro, empezaron a llegarnos ofertas, pues de eso, de McKinsey, Boston Consulting Group y tal. Y sinceramente, o sea, yo no es que sería muy falaz, ¿no? Muy deshonesto por mi parte decir que siempre vi el emprendimiento. O sea, creo que fue una reacción a decir, joder, esto no creo que no va conmigo. Empecé a ver a mis amigos y amigas trabajar en esos entornos, digo, yo creo que tengo otro carácter. Entonces, ahí lo que hice fue marcharme con una beca, que te acordarás de aquellas becas que había por aquel entonces de Diputación y Gobierno Vasco para marcharte fuera a emprender, y me fui a Estados Unidos. Y por eso estuve luego pues un par de años por allí, que a eso me cambió la vida, porque Estados Unidos es una sociedad tremendamente, para lo bueno y para lo malo, que te fomenta la autonomía. Y ahí descubrí la vena emprendedora en un proyecto que no fue a ningún lado, o sea que ni vamos a perder el tiempo hablando de él, pero que aprendí, pues de alguna manera, lo que es emprender y lo que es lo mitificado que está el tema. Porque esto es otro mundo, es muy diferente además ser emprendedor que ser empresario, etcétera, etcétera. Entonces luego cuando volví a España en 2010, a mediados del 2010, ahí montamos una compañía pues que se dedicaba a capturar menciones por redes sociales, se dedicaba a analizar eso con procesamiento del lenguaje natural, sobre todo, que ahí descubrí el mundo de la inteligencia artificial. Siempre he sido informático en un mundo de mucho negocio, entonces, claro, siempre era como el que le pedían las cosas, entonces eso me ha permitido aprender mucho de dónde está el valor de negocio. Empezamos a analizar también muchos Exceles,
Entonces, o sea, lo que hay ahora, pues esto te lo hace ChatGPT en un volado. Me metí mucho en Python en esos años y, bueno, pues ese proyecto que era muy difícil vender eso, pero lo vendíamos. Entonces, ahí aprendí también lo importante que es definir un producto. Nos fue relativamente bien, ¿eh? Pasa que era una empresa de servicio, no una empresa de producto y ahí también entendí la diferencia que hay entre producto y servicio. Me quedó muy claro que esto era escalar a base de contratar, que llegamos a estar 25 personas y, bueno, pues estaba también con un grupo industrial como socios, bueno, pues que querían tenían otros negocios también, querían encajarlo. Bueno, yo tenía una visión más mía y, bueno, pues en ese momento seguimos manteniendo una excelente relación, pero bueno, ahí es cuando me voy a la universidad, ¿no? Entonces ahí, en esa primera etapa, como ves, te voy contando aprendizajes porque creo que la vida es esto, ¿no? Ir haciendo cosas hasta que encuentras qué es lo que te apasiona. Por lo menos yo así lo he descubierto. Y bueno, esa etapa universitaria nos has contado que fue que por tu parte tenías un instinto de analizar científicamente aquello en lo que habías estado trabajando, ¿no? Esa era un poquito la... Sí. Sí, no sé, José, tu opinión, pero a mí me da la sensación que en general... Hoy eres tú el que da la opinión, ¿eh? Lo siento, No, bueno, yo hoy entrevisto. Si quieres otro día hacemos una tertulia, eso. pero hoy Vale. tenemos que aprovechar el tiempo para para exprimirte al máximo posible. Lo siento, Alex. Sí. No, vale, no que sí, porque sabes que te leo siempre con mucho interés. A mí mi sensación es que el mundo de la empresa en España pierde una oportunidad tremenda. Sé que se dice mucho, pero yo que lo he vivido de espaldas a la universidad. O sea, este eterno enfrentamiento que hay entre los dos mundos, que de hecho Brain es consecuencia de ello, ¿no? Consecuencia de tratar de unirlos, pues se deriva un poco de ello, vendemos cosas que no sabemos realmente cómo funcionan. Construir tecnología en España es muy difícil y yo creo que el fundamento básico es porque hay poca transferencia de ese conocimiento. O sea, en las dos universidades que he movido más, que son Deusto y la Universidad de Comillas, es que hay un talento brutal. O sea, yo he aprendido todo lo que hago hoy en día con gente muy brillante, pero que es buena investigando y no sabe transferir. Entonces, efectivamente, me metí un poco por pura intuición de decir, yo tengo que aprender las bases de esto. O sea, quiero entender el fundamento lógico de esto. Ya sé. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste investigando? O investigando, dando clases, etcétera, hasta llegar a ser vicerrector. Eso han sido unos cuantos años, ¿verdad? Sí. A ver, luego te Porque diría que lo has dejado hace 2 años, o sea que ha sido hasta el 2023, ¿verdad? 23, sí, en julio del 23. Vale. Pues a ver, estuve 10 años, así, de entre una 10 cosa y años. otra. Sí, la tesis, pues no te quita nadie 4 o 5 años, los primeros 2 o 3 a medio gas y luego ya full focus. Hice una estancia también. ¿Cuál fue el ¿Sí? tema de tu tesis, Alex? Learning Analytics, la analítica, mi otra pasión, que es la educación. Lo que hice, José, fue un modelo de analizar las métricas que va dejando una persona en plataformas de aprendizaje virtual. Hay mucho aprendizaje, hay mucha miga, digamos, hay mucha huella, porque una persona que está computando algo en un campus y se va parando, pues demuestra que no lee con fluidez. Una persona que va clicando es una persona que quiere interactuar con el contenido. O sea, era cuando en 2011 se puso de moda el Big Data, que traspuesto, digamos, al mundo de la educación, nacen 2 paradigmas y uno de ellos es el Learning Analytics, analítica para ver cómo se aprende, que no es lo mismo que cómo se forma, que es eso da para otro día. Vale. Entonces, eso es un poco lo que trabajé y en la universidad tenemos un campus que pudimos hacer mucha experimentación de cómo mejorar la formación a partir de cómo el estudiante reaccionaba a lo que se les ponía. Sí. Muy bien. Entonces, 2023, decides volver a emprender. ¿Qué te motiva esta vez? Bueno, en realidad, a ver, no he contado mucho en público lo que me motiva y además hay cuestiones que creo que tampoco aportan, pero me motivan 3 vectores. Uno exógeno, uno de fuera, que es el propio mercado. Creo que la educación necesita mucho emprendimiento, que es un titular que eso sí lo he contado muchas veces. Creo que la educación es un sector que, long story short, en 1000 años pues, prácticamente no ha cambiado y todos tienen críticas, pero hay poca solución, que luego hablaremos un poco en el punto en el que estamos. El segundo factor es personal. Yo creo que se había cumplido ya un ciclo. No sé, yo creo que personalmente creo que hay que saber ser también vicerrector, ser directivo de una universidad. No sé, seguramente, pues, no necesariamente igual mi forma de emprender cuadra bien ahí. Es una pregunta que me hacía todo el mundo y probablemente hay que saber descubrir tu hueco, una cosa que muchas veces te acabas dando cuenta una vez que lo has hecho, ¿no? Estas teorías y tal.
pues están ahí, pero luego aplicar otra cosa. Y luego el tercer factor, y quizás el más decisivo, es que pues de la noche a la mañana me empezaron a llamar varios fondos de inversión. Esta es la parte que no voy a contar, evidentemente, mucho detalle, pero bueno, ahora tengo unos socios, que es uno de ellos, luego hablaremos de ello. Pero sabes que en España en los últimos 5 o 7 años se han comprado varias universidades. Entonces, uno de esos fondos pues, me ofrece el puesto de rector, ahí pues, no me encajó alguna cuestión, pero como yo era el vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital, el crecimiento de las universidades actual va en esos dos vectores, más o menos. Entonces, tiene sentido, ¿no? Pero es que ese rector es un cargo como muy político. Yo, claro, yo tengo otro rol, ¿no? No sé si soy yo muy político, soy más de hacer, digamos. Entonces, bueno, ahí me empecé a descubrir los multiplicadores de valor que tiene el sector de la educación, porque claro, también eran cifras astronómicas y tal. Y bueno, de ahí fui saltando de uno a otro y empiezo a ver que hay mucho mare magnum de lo que estamos viendo hoy. Hay universidades que se han vuelto a vender al de 4 o 5 años por 2 o 3 veces lo que fueron compradas. Entonces, es evidente que sigue creciendo eso. Bueno, estamos grabando esto justo en unos días que he visto al presidente Sánchez hacer unas declaraciones justo de este tema, de la multiplicidad de las universidades privadas. Bueno, y lo que está por venir, claro. No sé si ha sido el presidente o un miembro de su gobierno, pero también. sí. Alguien ha dicho algo, sí. Sí, yo creo que ha habido eco también del presidente, porque yo he leído justo alguna frase de él, pero sí, la ministra también ha dicho algo. Efectivamente. Bueno, yo creo que es una batalla que tienen un poco perdida bajo mi punto de vista porque sigue entrando mucho dinero en todo ello. Y yo con este factor me hizo darme cuenta, digo, joder, hay movimiento, es que están viendo problemas gente que tiene información mucho más privilegiada que la mía. Entonces, este factor ya, combinado con los dos anteriores, pues quería hacer algo. Lo que pasa que también salir de la universidad hay que hacerlo bien, o sea, no son ciclos fáciles, no es de un día para otro te vas, ¿no? Tenemos que ir a 2 asignaturas, que te puedes ir más o menos fácil. Pero bueno, pues tardé más seguramente de lo que hubiera querido, pero bueno, oye, yo a la universidad siempre la querré, fue una experiencia muy bonita y sinceramente aprendí muchísimo y la verdad es que estoy muy agradecido por todo, pero bueno, quería nuevos retos. ¿No te mantienes como profesor? No. Esta vez sí que has cortado Sí. De hecho, muchas veces cuento que ni siquiera pedí excedencia, que sabes que se estila mucho en estos procesos, pero lo tenía claro y no, estoy totalmente desvinculado del mundo universitario, en todas, de hecho. Estoy muy puntualmente aquí en la Universidad de Comillas, alguna cosa, pero no tengo tiempo y de verdad que creo que ahora mismo he encontrado un proyecto muy potente y que estoy full focus en ello. Vale, entonces vamos a hablar de Brain and Code. Aquí no estás solo, ¿verdad? También tienes socios, ¿verdad? No. Al principio monté la compañía solo, lo que pasa que ya al de muy poco, en este mare magnum de movimientos que te describía, pues de las múltiples conversaciones que tuve, acabé con Techpolio, que es un family office que tienen varios principios y todos pivotan alrededor del arraigo en el País Vasco, cuestión que yo también personalmente mantengo como misión, digamos, y como valores. También nos preocupa, tenemos varios elementos de valores compartidos, ¿no? La preocupación que tenemos de la descapitalización, ¿no? Y de la pérdida de valor añadido en nuestro querido territorio y a la par que me parece que tiene una filosofía también de delegación y de autonomía que no tenían otros fondos con los que hablé, que eran más una gestión netamente financiera. Creo que este proyecto tiene un lead time de 10-12 años y, por lo tanto, yo quería un poco de calma y paciencia y, bueno, por eso acabé con ellos, sí. Son más de 10 años, es lo que habéis calculado, que va a necesitar el proyecto para tener una ya seriedad, una cierta dimensión más que seriedad. Sí, yo creo que sí. Tampoco tenemos una cifra, pero no cualquier fondo te aguanta 10 años, claro. Exactamente. Entonces, claro, para mí esto era importante porque, un proyecto de ser un centro universitario / una universidad, pues ya soñando, que no creo que sea tal, pero bueno, tampoco sé si va a ser necesario, pero son proyectos que conozco muy bien por este mundo en el que me moví y no te quita nadie 8, 10, 12 años. Sí. ¿Y cuál es el planteamiento es un centro de formación con aspiraciones grandes, evidentemente? ¿Tiene alguna especialización, algún enfoque, alguna diferenciación? Vale, a ver, yo te diría que
aunque va a sonar un poco abstracto y soy un tío muy concreto, pero bueno, es por si creo en ello, entonces me disculpas que me pongo un poco filosófico. Yo creo que habría la diferencia en 3 cuestiones de otras escuelas, que tampoco hay muchas. Vamos a empezar que el panorama competitivo es que tampoco hay muchas, porque en general las empresas de formación se definen por el producto que tienen y yo caracterizo Brain no por el producto que tenemos. El producto es una consecuencia de 3 piezas. La primera es la metodología de formación. Hombre, entre que me investigué en ello mucho tiempo, entre que me rodeé de gente que sabía de pedagogía lo que no está escrito, aprendí muchísimo de cómo el humano aprende. Entonces, yo siempre digo que Brain sabe enseñar. Por eso no me gusta cuando me preguntan qué productos tienes. Entonces, siempre que algún medio me pregunta por ello, le digo, espera, vamos para atrás. Pregúntame otras cosas, luego si quieres te respondo, porque si no vas a acabar con el titular de que tengo tal. La segunda es, claro, somos una compañía hija de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, claro, nacemos en un momento de la historia que, nuevamente, sería tremendamente falaz decir que lo vi, ni para atrás lo vi. Pero, claro, nos viene en un momento en el cual literalmente está cambiando tanto el sector que los que hemos venido y justo nacemos ahí y nos apalancamos en todas estas tecnologías para construir materiales, para orquestar experiencias, para hacer contenidos, etcétera, etcétera, pues claro, tenemos una ventaja de agilidad. Este es un sector lento, José, es un sector que le cuesta mucho producir. El sistema regulatorio es así también, ¿eh? Entonces, claro, nosotros tenemos una agilidad brutal. O sea, yo esta misma mañana, que estoy ahora mismo en Madrid, he estado con una compañía y le he dicho que el lunes que viene empezamos. Es que esto es impensable en otras compañías y es porque tenemos muchos procesos apalancados en la IA. Y el tercer elemento es, a ver, yo creo que nuestro enfoque es formar técnicamente a perfiles no técnicos. Y en general la tecnología, yo siempre suelo decir que los MBAs que nacieron en el siglo XX para formar a los técnicos, ahora hay que darle la vuelta a eso. Ahora hay que formar a los no técnicos en lo técnico. Esto es una manera de hablar que tengo. Es decir, nosotros enfocamos la formación técnica intersectando la comunicación y el entretenimiento, porque esto nos tiene que entender gente que no entiende lo que es un vector, que no entiende lo que es una matriz y que no entiende lo que es la memoria RAM. Entonces, claro, tenemos un lenguaje, una forma de expresar los contenidos. De hecho, nuestro departamento más grande es de contenidos, que esto es una anomalía también. Al docente le damos los materiales hechos. ¿Por qué? Porque priorizamos que se entienda lo que se están formando. Entonces, estas 3 palancas yo creo que diferencian mucho esta compañía de otras. Y mezcladas esas 3, damos productos. Vale. ¿Estos productos en qué entornos se mueven? 5, yo lo suelo pintar como un pentágono, 5 ámbitos tecnológicos. El primero es, evidentemente, ahora mismo la inteligencia artificial, fundamentalmente en su rama generativa, que no solo. La segunda es la programación, que está, por cierto, cada vez creciendo más. La tercera es la ciberseguridad, que además también dentro del grupo en el que pertenecemos, porque ahora la mayoría de la compañía es de Techpolio, pues está la compañía Irontech, que tiene muchas cosas, aquí hay muchos efectos comunicantes, ¿no? Con otras compañías del grupo, ciberseguridad estamos ahí con bastantes cosas. Luego, muchos temas de tecnologías digitales aplicadas a comunicación y marketing. No lo quiero simplificar solo en marketing digital, porque ahora estamos haciendo también muchos temas de desarrollo web, UX, etcétera, etcétera. Y la quinta, temas más de mindset, pues temas de tecnologías exponenciales, son sesiones más de equipos directivos, de cómo está cambiando la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas 5 áreas son las que más tenemos, no distribuidas igualitariamente porque ya sabes que el mercado está ahora donde está y es lo que hay. ¿Y qué tipo de gente estabais? Porque lleváis muy poco tiempo, todavía habéis tenido, entiendo que un número de alumnos limitado, ¿no? Bueno, a ver, me disculpas también nuevamente que algún dato no te pueda dar, pero a ver, hemos crecido muy rápido. Pues te lo voy a responder un poco. Es que el número de alumnos, pues te diría que... No más que preguntarte el número, te preguntaba qué tipo de alumnos son, cuál es la tipología. A ver, el 75% de lo que facturamos es B2B. Tenemos de clientes a 8 empresas del IBEX 35, por cogerte así un epítome, ¿no?, de la economía española, y luego tendremos otras 50, 60 de la siguiente talla, que es mi gran objetivo, porque el IBEX te da mucha marca, ahí empezamos a crecer mucho con esas empresas, pero el problema es que te aprieta mucho y tal, hacer un equipo así es muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente capa yo creo que es donde más estamos ahora y donde más queremos estar. Y el otro son productos 100% marca Brain. Si vais a nuestra web, la web, que por cierto no es una web, es una tienda online,
Son cursos en abierto que damos con marca 100% Brain. El objetivo es equilibrar eso en 1 o 2 años, 50-50, B2B, B2C. Cuando dices B2B, quiere decir que vosotros dais un curso que lo ofrece otra entidad con otra marca. No. B2B es que se lo vendemos a Canal Empresa directamente, al Banco Santander. Coger un ejemplo que fue nuestro primer cliente y o Repsol o Iberdrola. O sea, los primeros que nos auparon, que por eso les suelo citar siempre. Bueno, pero eso es B2B entre comillas, es un B2C también. Sí, es un B2, B2C si quieres, sí. Sí, es B2B en el sentido, José, de que... Es decir, que pagas la empresa y no el alumno. Exactamente, sí. Y es más eficiente la venta, pero más exigente la operación. Entonces, esto es un delicado equilibrio siempre entre venta y operación, ¿no? ¿Por qué? Porque vendérselo es relativamente fácil, que no es del todo así, porque hay que ganarse una legitimidad, tienes que hacerlo bien, pero claro, luego tienes que operarlo para sacar un 10, es la maldita Champions League esto. Entonces, claro, el equipo también que hemos ido montando, pues responde a un seniority y tal, que tampoco es escalable 100%. O sea, queremos por eso bascular más a marca propia, que es ese proyecto que te digo de 12 años. ¿Y por qué una gran empresa o una persona particular os compra un curso, un producto de los que ofrecéis? ¿Qué les lleva a hacerlo? Yo creo que las 3 palancas que te he dicho antes, que por eso te decía que suenan muy abstractas, pero en general son procesos de licitación muy largos, que además me encargo personalmente de ellos en buena parte, porque es clave eso, evidentemente, sobre todo en estos 3 años que llevamos. Y yo creo que estas empresas estaban cansadas ya, muchas de ellas, de metodologías tradicionales. No es el día, otro día con más calma sí que te cuento un poco, pero tenemos como 14, 20 tipos de clases. O sea, tenemos juegos, tenemos ensayos, tenemos role-playing. Entonces, claro, toda esta parte pedagógica, esto es muy fresco para las empresas, que están cansadas de que venga alguien con un PowerPoint. Te estoy simplificando mucho. Ya te digo que esto tiene muchas capas de profundidad, pero creo que me entiendes por dónde voy. Entonces, yo te diría que fundamentalmente es la parte pedagógica y la parte comunicativa la que nos diferencia de otras, porque bueno, más allá de que tenemos una agilidad, que eso, evidentemente, estas empresas porque tú piensas que hay programas, yo que sé, el año pasado en 24, por ejemplo, el programa que más dimos, que pudo ser GitHub Copilot, el de coding con asistentes de programación. Claro, ahí un banco tiene 15.000 programadores. Que claro, hacemos lo mismo 50 veces. Entonces, esa capacidad de paralelizar, yo suelo decir mucho que nos parecemos mucho a una aerolínea, ¿no? Que opera muchos vuelos en la misma ruta. Pues, de hecho, el equipo de operaciones es un equipo muy de aerolínea, ¿no? De hecho, alguno tiene pasado en haber trabajado ahí justo. O sea que, porque somos una empresa muy de eso, de agilidad. Yo creo que eso también nos diferencia mucho. Y antes has dicho que vuestro objetivo es formar a no técnicos en temas técnicos. Eso es. ¿Por qué crees que es importante que un no técnico sepa programar? Por poner un caso, porque es uno de los... Sí, más que saber programar, yo te diría que es el programming mindset, ¿no? El pensamiento computacional, saber cómo piensa una máquina. O sea, a veces que nos desespera Excel, eso es, yo creo que el 80% de la explicación es porque no se entiende lo que hay por detrás de un Excel. Yo creo que es más porque ante la gradual digitalización de la sociedad y penetración de las tecnologías de forma ubicua, pues hay que entender un poco el mundo que nos rodea. Pues como pasó con los MBA. Yo a veces en las conferencias cuento mucho lo del origen de los MBA. En 1956 se dan cuenta que un CEO que venga de la ingeniería porque dirige una fábrica tiene que aprender de números, de gestión, de management. Pues yo creo que ahora es a la inversa. O sea, yo creo que no puedes vivir sin saber lo que es la inteligencia artificial, sin saber cómo está programada una máquina, sin saber que una máquina la puedes programar tú para hacer tu programa, sin saber si es mejor que la ciberseguridad te la lleve un tercero que sea propia. O sea, yo creo que es una nueva era que todavía es pronto, es que encima yo creo que está todo por hacerse. Y más allá del envejecimiento de la población, que yo creo que el mercado masivo en educación va a estar evidentemente en el lifelong learning. ¿Y cómo miden los clientes el retorno sobre la inversión con vuestra oferta? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque... Es que es posible, igual no es. Sí, no, de hecho la suelo poner, solemos poner bastante porque, claro, venimos de la nada, entonces tenías que hacer cosas diferentes y una de las que pagamos es NPS. Si no llegamos a un NPS X, que aquí si me permites no dar la cifra, pues no me pagas. Vas un poco a riesgo, que en educación esto nunca ha existido. O sea, como es la innovación en educación, por eso te decía antes... Has dicho NPS, ¿qué es NPS? El Net Promotion Score, que es el scoring que te da un asistente para ver si te promocionaría un tercero, que no es un valor de 0 a 10, tiene una complejidad de cálculo. Entonces, muchas veces lo ponemos, que es una manera de decir, estoy tan convencido que lo que hago es bueno, que si no lo hago bien, no me pagas. Que es otra innovación. O sea, es que por eso te digo que simplificar Brain en una innovación, yo creo que tenemos una gama.
Eso no se lo ofrecéis a la empresa que os contrata, eso se lo ofrecéis al alumno, ¿sí? ¿También a la empresa? Sí, a la empresa. Sí. Sí, porque en estos concursos piensa que nuestros competidores, o sea, hemos competido con McKinsey o Accenture, por citarte a dos, que creo que hemos estado en 3, 4 concursos. McKinsey y Accenture también están en el negocio de la formación. Sí. El despliegue de la IA generativa. No tenía ni idea. Sí, pues sí, me hace hasta gracia, sí. Sí, créeme que sí, macho, y es un mundo complicado, ¿eh? Volvemos al comienzo, ¿no? Cuando tú terminaste de estudiar, que no querías ese tipo de destino y ahora los tienes ahí enfrente o les estás quitando a ellos el bocado. Sí, no es, bueno, a ver, evidentemente que te voy a contar con la IA, todo el mundo quiere estar, estas que huelen bien el business, aquí hay mucho negocio, porque piensa que el despliegue de la IA es combinar gestión del cambio con formación, con cultura, con tecnología. Estas cosas son muy de consultoras, que te ofrecen todo en uno, ¿no? Entonces, Brain, que está más en formación, pero claro, tenemos partners que nos ayudan, por ejemplo, en gestión del cambio, en implantación cultural, que yo eso sé lo justo, sé bastante lo que es, pero... Entonces, claro, muchas veces en esto vamos en partenariado con otras compañías que no hacemos lo propio. Por eso hemos crecido tanto en esas empresas también, por compartir con otros la oportunidad. Sí. Y retos futuros, a crecer evidentemente, ¿tenéis alguna diversificación ahí en vistas? ¿Tenéis algún proyecto que estéis ya mascando? A ver, yo creo que la más importante es un poco una de las preguntas que hemos hecho antes, que es el 50-50, o sea, crecer la marca Brain. Estamos invirtiendo ahora bastante en hacer cosas diferentes, pues hemos hecho una cápsula de ropa ahora con The Brain, con códigos QR que te llevan a cursos, o sea, chorradas para que simplemente se hable de ello. O sea, porque lo potente es la marca, ¿no? Entonces, estamos, el 80% de lo que hacemos está aquí en Madrid, o sea, la oficina de Madrid está creciendo mucho. Yo estoy entre Madrid y Bilbao, pero bueno, la idea es que la oficina de Madrid crezca y demos el siguiente salto ya a América Latina, que también por mi pasado, pues evidentemente ahí tengo muchos. Hemos empezado en México ahora ya, con temas de la bolsa en México, pero bueno, ahí se puede hacer muchas cosas. Entonces yo te diría que es crecer en canal de distribución, porque creo que somos una empresa de producto, por fin, creo que lo tenemos, pero ahora es evidente que tenemos que llegar a capilarizar la marca. Vale. Y a la última pregunta, entiendo que a nivel financiero, con un fondo detrás, ellos se encargan de resolver esa parte, ¿no? No sé si puedes dar cifras de lo que habéis invertido, de lo que estáis invirtiendo, de lo que... No, si puedes, si no puedes, no pasa nada. No, prefiero no darte una cifra, te doy orientaciones que creo que de alguna manera es darte esto. A ver, primero, el proyecto es rentable desde el primer año. Por lo tanto, la inversión la hemos dedicado todo autogenerado, más allá del inicio que pusimos dinero, pues yo y mis socios, pero a partir de ahí ha sido todo autogenerado. Y todo lo autogenerado lo hemos ido invirtiendo en contratar. O sea, lo que la inversión es personas, que esto no sé qué te lo dirá todas las compañías, yo te lo digo en primera persona porque nosotros, eso y la web, que ha sido una inversión muy fuerte porque hemos automatizado todos los flujos de una empresa educativa ahí, es a lo que hemos invertido. Me disculpas que no temas de test, pero estamos por encima del 1 millón de facturación ya desde el ejercicio pasado, por lo tanto, pues ha sido un crecimiento bastante rápido. Las cuentas son públicas, o sea que el que quiera las puede coger de ahí porque quiere ir siguiendo el año. Las del año pasado todavía no, ¿eh? Hasta que no, se suelen presentar por julio. Sí. No, te hablo de las últimas publicadas ya, o sea que... Los de 2023 ya superaste el millón. Sí. Vale. Un poco menos, pero bueno, por ahí andamos y que es una manera de ir mostrando pues un crecimiento que es orgánico y sostenido con esa inversión de equipo, digamos. Por lo tanto, el negocio lo que estamos buscando es ese componente orgánico y sostenible, ¿no? Que no dependa de unas personas concretas y que estas palancas que te he citado pues vayan saliendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones, Alex, y muchísima suerte con este proyecto, que seguro que la vais a tener. Muy bien, pues muy amable. Gracias a ti y también felicidades por todo lo que haces.